Normalmente todo estudio estadístico comienza por la identificación de las características que interesa estudiar en la población y que se medirán en los individuos de la muestra. Estas características pueden ser de dos tipos según sean de naturaleza cuantitativa o cualitativa, es decir, si miden cantidades o cualidades. Las características de naturaleza cualitativa se conocen como atributos o variables cualitativas, mientras que las de naturaleza cuantitativa se conocen como variables estadísticas o simplemente variables cuantitativas. Los atributos, a su vez, pueden ser de dos tipos: nominales, cuando no existe un orden natural entre las modalidades o los valores que puede tomar el atributo, como por ejemplo puede ser el color de ojos, que puede ser negro, azul, verde, pero en general no tiene sentido ordenar los colores de acuerdo a un orden lógico, u ordinales, cuando sí que existe orden entre las categorías o modalidades de la variable, como por ejemplo el grado de gravedad de un paciente, que puede ir de leve, moderado, grave o muy grave, siguiendo un orden de menor a mayor gravedad. Por su parte, las variables estadísticas también pueden clasificarse como discretas cuando toman valores aislados, que pueden ser normalmente números enteros, como por ejemplo el número de hijos de una familia, que puede ser 0, 1, 2, 3, es decir, un número entero positivo que no puede tomar valores decimales, como por ejemplo 1,27. O continuas, cuando sí puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo real, como por ejemplo la estatura, donde entre dos estaturas cualesquiera, como por ejemplo 1,60 y 1,70, podemos encontrar infinitas estaturas posibles. Conocer el tipo de las variables o atributos es fundamental, puesto que las técnicas que se utilizarán para describirlas dependen del tipo de la característica. A veces podremos medir una misma característica en una población mediante variables de distinto tipo. En este caso debemos tener presente que siempre las variables cuantitativas aportarán más información que las variables cualitativas. Por ejemplo, si queremos medir si un paciente fuma o no durante un estudio, podríamos optar simplemente por medir una variable cualitativa, un atributo que nos indicara si el paciente es fumador o no, o podríamos optar por medir el número de cigarros que fuma el paciente. En este caso, el número de cigarros aportaría más información al estudio que el hecho simplemente de saber si fuma o no. A la hora de seleccionar las variables que se estudiarán, conviene tomar todas las variables que puedan tener relación con el fenómeno que se presente estudiar. Y en esto cabe más pecar por exceso que por defecto, ya que si con el transcurso del estudio se observa que una variable no aporta nada, siempre se puede descartar a posteriori. Mientras que si se observa que falta una variable importante en el estudio, en la mayoría de los casos no se podrá volver atrás para medirla. En el caso de las variables numéricas, es importante también explicar las unidades en que van a medirse. Una vez seleccionadas las variables, estas se medirán en cada uno de los individuos de la muestra, con lo que se obtendrá un conjunto de datos que se organiza en forma de matriz conocida como matriz de datos. Es importante organizar la matriz de manera que en cada columna contenga la información de una de las variables del estudio y cada fila contenga la información de un individuo de la muestra. En este ejemplo puede observarse la matriz de datos correspondiente a una muestra de individuos en los que se han medido 4 características. 3 de ellas son variables cuantitativas, la edad, el peso y la altura, y una de ellas es una variable cualitativa, que es el sexo. Como puede apreciarse, la primera columna contiene todos los datos de las edades de los individuos de la muestra, la segunda del sexo, la tercera del peso y la última de la altura. Mientras que la información de cada fila hace referencia a cada individuo. De manera que, por ejemplo, la primera fila contiene toda la información de José Luis Martínez, que tiene 18 años, es hombre, pesa 85 y tiene una altura de 179 centímetros.